Muy bien, en un contexto en el cual el gobierno está lanzando un conjunto de paquetes en varias áreas, pero principalmente en la económica, pero no solo en ese terreno. El presidente del Consejo de Ministros ha tenido la gentileza de venir esta noche a Buenas Noches para explicarnos dónde vamos. Premier, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado en el último mes que el gobierno ha comenzado como a moverse con paquetes de hace un mes, el que sacó el tributario, los permisos, ahora este último que tiene que ver con el gasto, está la promulgación de la ley universitaria, como que parece como que el gobierno ha dicho, me faltan 2 años, tengo que comenzar a andar con más fuerza? Bueno, efectivamente han convergido varios temas. Nosotros veníamos trabajando desde ya hace más de un año a través del Consejo Nacional de Competitividad y la Comisión de Destrave, cómo afinar los mecanismos para poder seguir impulsando la inversión. En el 2013 logramos un récord histórico en porcentaje PBI y en monto absoluto, por supuesto, y eso se tiene que mantener. En esa línea teníamos, en el trabajo con los sectores privados, con los gremios, una serie de afinamientos que hayamos ido manejando para poder darles estructura. En paralelo, ya desde finales del año pasado, inicio de este año, se veía que íbamos a tener un primer trimestre del año no tan bueno, y el segundo, como ya hemos padecido, si se quiere, porque ya terminamos el segundo trimestre, ya acabó felizmente. La buena noticia. Aunque las noticias vienen retrasadas, ¿no? Porque nos acaban de dar el dato de mayo. Eso hizo que a finales del primer trimestre sacáramos este paquete de más o menos 3.400 millones de soles para prevención de desastres. Ya había un plan de prevención de desastres del año pasado, pero había que dar un impulso y sí darle un empujoncito a la economía, porque es muy importante mantener un crecimiento estable. De repente a veces es más importante que sea estable a que sea alto. Por supuesto se trata de que hagamos ambas cosas. Y hemos empezado a aplicar ese paquete. Sin embargo, el segundo trimestre empezó a mostrarse peor de lo que preveíamos. De hecho, en mayo las exportaciones tradicionales, que es, digamos, el que impulsa, cayó en 30%. Eso es, en verdad, un golpe bastante grande. Y eso hizo que, además de las normas que veníamos trabajando y que optamos por tramitar a través del Congreso, y tramitar a través del Congreso supone pues un tiempo de coordinación, de conciliación de medidas, se nos juntó con esto otro que hemos sacado por decreto de urgencia, que es un impulso con medidas como el tema de incrementar el aguinaldo, de pagar con antelación la deuda social, que es una deuda que tenemos con trabajadores de salud y de educación, hacer unos ajustes presupuestales para que podamos dineros que teníamos destinados a inversiones, priorizarlos a mantenimiento, porque había infraestructura que no había sido debidamente mantenida, son 400 millones. Y con esto dar pues un impulso para asegurar que esta previsión que teníamos de un julio ya revirtiendo esta baja en el crecimiento, poder asegurarla y con eso tener pues un segundo semestre como debe ser. Creo que estamos en eso, sin embargo, tenemos que hacer un seguimiento puntual, preciso. Esta coyuntura nos hace perder de vista el largo plazo, eso no debe ser. A veces a los actores económicos les da de repente una señal de pesimismo que tampoco se corresponde con la verdad. De verdad, los números son buenísimos. Moody's, a quien también se ha criticado por la calificación que nos ha dado un buen upgrade. Entonces, todo esto se trata de mantener la economía caminando. Creo yo que estamos muy bien caminados. El segundo semestre va a ser mucho mejor que el primero y el 2015 va a ser mejor que el 2014 de todas maneras. Estos afinamientos vamos a seguir haciéndolos. Miguel Castilla habló de que estamos viendo algunos otros afinamientos, de repente dar un impulso adicional, siempre en línea de asegurar ese crecimiento, de darle sostenibilidad. Estamos estimando para este año entre 4 y 5%, que más o menos donde están los analistas. Vamos a empujar para que sea más cerca del 5% y definitivamente en el 2015, como comentaba, va a ser mayor. De eso se trata en general. Ahora, ¿dónde es que estamos ajustando? En temas micro, temas de reforma del Estado en la parte de grande y largo plazo, la ley Servir, que ya se está aplicando, hemos sacado los reglamentos, consensuando con todos los actores, pero eso es de largo plazo, esos efectos los vamos a ver 2 o 3 años. En lo inmediato, tenemos que fortalecer la capacidad del Estado para acompañar el dinamismo de la economía, en particular la inversión. Entonces, allí lo que hemos hecho es darle mayor celeridad, darle un marco de predictibilidad a distintos trámites en distintas instancias, en la parte tributaria, en la parte administrativa. Estamos empoderando a Indecopi para que recupere ese rol que tenía, para que actúe por los ciudadanos y en nombre de los ciudadanos, para evitar que a veces el Estado, como lamentablemente muchas veces sucede en los distintos niveles, gobierno nacional, regional, y muchas veces lamentablemente mucho a nivel de gobiernos locales, que con sus trámites en verdad terminan siendo trabas y no trámites.
El tema del TUPA, que en su momento fue pues, un ordenamiento, se ha ido perdiendo, no los actualizan. El TUPA que dice, la ley de procedimientos que dice muy claramente que al ciudadano le debes cobrar lo que cuesta atenderle. Así es. Bueno, eso se perdió en Pero el tiempo. antes había más garra, o sea, tenía más dientes, más capacidad la Indecopi de poder sancionar. Incluso en esa comisión, yo fui miembro de esa comisión durante muchos años y podía sancionar al funcionario al bolsillo, no a la institución, al bolsillo del funcionario. Eso es lo que hemos hecho, hemos incluido dentro de las normas ponerle nuevamente esos dientes, darle el impulso para que el propio Estado no pierda de vista su razón de ser. Su razón de ser es servir al ciudadano. Son muchos ajustes, por eso son tantos artículos. También en temas de propiedad, un tema que ha pasado desapercibido y que me parece muy importante es que en esto del tráfico de tierras había un elemento que colaboraba. Y es que la defensa posesoria, es decir, la capacidad, el derecho que tiene un propietario de defender que no le quiten su propiedad, que no le invadan, antes estaba sujeto a una interpretación que indicaba que si tú no lograbas desalojar en 24 horas, ya no podías desalojar. Y ya era un trámite horrible. Se ha cambiado, se ha hecho dos cambios. Uno, que ahora el plazo corre a partir que te enteras, porque antes era a partir que sucede. Claro. Tú tenías un terreno, una propiedad en otra localidad. Se zampaban, pero tú te enterabas un mes después. Perdiste tu capacidad para defender tu propiedad, lo que te ha costado. Bueno, ahora se cuenta a partir que te enteras y son 15 días. Con eso se desalienta esta situación de estas invasiones que van, toman el terreno, toman la propiedad, defienden las 24 horas y de ahí anda a los jueces. Ese es un tema, por ejemplo, que va a aportar mucho a lo que es el combate al tráfico de tierras. Y así, una serie de elementos, como digo, no es que eso se haya ocurrido en los últimos meses, es un trabajo que viene del año pasado en estas dos comisiones que te comenté, competitividad y destrave. Ahora, si leo bien y corríjame, Premier, lo que el gobierno está diciendo es, he dado esto, pero esto no queda ahí. Y no sé muy bien qué es lo que viene, pero voy a estar muy al pie del cañón para cualquier problema ir sobre la marcha corrigiendo. ¿Eso implica eso es cierto? Yo lo pondría de otro modo. Tenemos las grandes reformas. En el tema de lo que es la tramitología famosa, allí tenemos que ir a la base de tener un sector público mejor capacitado, mejor dotado, un mejor servicio. Esa es la ley de servicio civil. Pero eso va a tomar tiempo. Claro. Entonces, en el corto plazo tenemos que ir haciendo ajustes en lo inmediato, en todos los niveles de gobierno, para atender mejor al ciudadano. Ese es mejora continua, permanentemente mejorar, permanentemente aprender y permanentemente ir a reducir lo que le cuesta al ciudadano el Estado, además de los impuestos, también le cuesta esos trámites, ir reduciendo eso. Eso en la parte de lo que es el Estado. Pero adicionalmente a eso, tenemos que abrir la economía, tenemos que mejorar e impulsar y consolidar el crecimiento a largo plazo. Las normas y las políticas ya se han dado, pero esa gestión fina, el día a día, si tú quieres, para poder acompañar estos procesos y que se implanten de manera debida. Por ejemplo, hay un tema que ha sido discutido, el tema ambiental. En el tema ambiental hemos tenido una reforma importante, se ha fortalecido muchísimo lo que son los estándares ambientales, lo que son las regulaciones, el marco y las instituciones. Para que estas instituciones se implanten adecuadamente y sirvan al propósito de asegurar que las inversiones sean sostenibles a largo plazo, ambientalmente balanceadas, hay un proceso de integración entre el mercado y estas regulaciones. Ahí lo que hemos hecho no es como algunos han dicho que está quedando facultades, no, las facultades son íntegras. Lo que se ha hecho es establecido espacios en los cuales va a haber este acomodo, al término de los cuales las capacidades, yo creo, y nosotros creemos que van a estar mucho mejor implantadas. Ahora, un tema allí, se ha hecho una excepción muy clara. Se sigue aplicando con el mismo rigor todas las normas y todas las capacidades del Estado en los casos de que haya un delito flagrante ambiental, donde haya reiteración en el daño. Que por el ánimo de que el crecimiento avance y la inversión pueda concretarse con más rapidez, como que han claudicado y han dado una marcha atrás exagerada en los temas ambientales, y que lo mismo podría ocurrir en el plano laboral en las siguientes semanas. De ninguna manera. Y en el caso ambiental hemos sido muy, muy cuidadosos. Como digo, en los casos estos de que se comete delito, que se reiteran las faltas, se aplica con absolutamente todas las mismas capacidades que ya habíamos diseñado de un inicio. Eso se ha trabajado muy bien con los técnicos que tenemos en el sector ambiental, que se ha fortalecido mucho. Yo creo que hemos ganado en capacidades de una manera bastante grande, y eso nos permite asegurar de que estamos avanzando de manera ordenada, de manera balanceada. Lo propio es en el caso laboral. ¿En el plano laboral podría venirse un conjunto de medidas? Le pregunté al ministro Castilla, dijo que no lo descartaba, y ahora he leído en Caretas que hay un sueldo en que dice que el 28 el presidente anunciaría un paquete laboral dentro del mensaje del presidente. El tema laboral es un tema muy delicado, sin duda. Tema en el cual tenemos que avanzar. Fíjate, por un lado está el tema de lograr que exista un empleo bien remunerado,
y con todos los derechos. Hoy día nuestras cifras del empleo con esas características pues son malas. Estamos claro. 15%, 20% si somos generosos en la medición. Eso significa hacer que el cumplimiento de la ley sea muchísimo más amplio, se aplique con mayor amplitud. Pero por otro lado tenemos que efectivamente también mantener la competitividad. Al final del día, todas estas inversiones y todos estos esfuerzos interesan como medios. Claro. El fin es que exista un empleo de calidad. Pero por un lado tiene que ser de calidad, pero por otro lado tiene que existir y ser muy amplio. Ese balance de cosas requiere de una mirada muy balanceada y muy responsable. Allí, por ejemplo, una de las políticas es la establecer excepciones. Por ejemplo, tenemos excepciones en el campo agrario. Han funcionado, tienen un buen tiempo, están impulsando, permitiendo un salto importante. Sin embargo, permanentemente hay que estar vigilando para que estas medidas que son de excepción, ¿no es cierto?, tengan que ser ajustadas cuando eso se amerite. Lo propio para el caso de lo que es pequeña y mediana empresa. Es en esa filosofía que no descartamos que se pueda hacer ajustes en materia laboral, pero sin perder de vista el propósito final, que es tener empleos de calidad. Vamos a una breve pausa y venimos por la segunda parte de la entrevista para entrar más en los temas políticos que siempre involucran a un presidente del Consejo de Ministros. Pausa y venimos. Sí, estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, de varios temas. Nos ha dado su visión de las medidas que están dando y qué es lo que esperan que ocurra. ¿Qué es lo mejor que esperan que ocurra en los 2 años que faltan? Que se consoliden las reformas que hemos iniciado. Nos gustaría mucho el poder avanzar también en unas reformas políticas en las que yo entiendo que existe un consenso entre las fuerzas políticas, temas como el voto preferencial, temas como el tema de reelección en gobiernos regionales, ese tipo de cosas que yo creo que se puede avanzar. Pero en lo sustancial son reformas en educación, en salud, temas de servicio civil, para nombrar alguna de ellas, que se consoliden estos 2 años y que el crecimiento que entreguemos al próximo gobierno sea un crecimiento pues como corresponde hacia arriba y con bases bien sentadas para que los próximos 5 años se aprovechen como debe ser. Un tema que no se suele tocar en las entrevistas y que a veces se deja de lado, pero creo que es fundamental, es el de la gestión de riesgo de desastres, que es tremendamente importante por la calidad de vida, pero también por el presupuesto, porque si no prevenimos, viene el desastre y renovarlo cuesta carísimo. ¿Qué es lo que en resumen han avanzado? Bueno, hemos trabajado con varias entidades multilaterales, hemos modificado el arreglo institucional, se ha separado lo que es prevención de lo que es atención de desastres, claro, y se están fortaleciendo los niveles de coordinación entre municipalidades, regiones y gobierno nacional. Eso al inicio ha tenido un costo porque Defensa Civil, que cobijaba todo, concentraba todo, tenía una forma de trabajo, al partirlo hay algunas capacidades y aprendizajes que se han perdido, pero yo creo que ya se han recuperado. Y el día de hoy ya tenemos un sistema más fortalecido y la cantidad de recursos que estamos transfiriendo y que se están ejecutando son sustanciales. Yo te comentaba hace un momento, esta prioridad que tenemos en lo que es atención de desastres determinó que cuando se pensó en darle un impulso a la economía, inmediatamente dijimos, vamos a atención de desastres y se le está transfiriendo, se ha transferido más de 3.000 millones de soles en los 3 niveles de gobierno, que es una cantidad pues muy superior a lo que antes se le atendía. Pero además de eso, estamos trabajando para tener un trabajo mucho más coordinado de manera multisectorial, sobre todo a nivel de prevención. Un tema, por ejemplo, que está caminando bastante bien es este tema que en estas temporadas eran los reportajes preferidos de las heladas y los friajes. Es cierto. La incidencia que tenemos de neumonías, que es, digamos, el vector, ha bajado sustancialmente. Estamos ya saliendo de la época peor, digamos. Exacto. Esperemos a que termine la temporada, pero los números son bastante halagüeños, hay reducciones muy sustanciales y esto es pues, este trabajo coordinado con las vacunas a tiempo, con las ayudas con antelación y no cuando suceden los eventos, con el funcionamiento de los tambos. Para el próximo año estoy confiado de que vamos a superar aún este manejo que hemos hecho el día de hoy. Lo propio estamos haciendo a nivel de coordinación respecto al tema del fenómeno del Niño. Cuando ha ocurrido que todavía seguimos ahí en alerta el tema, por ejemplo, de Ubinas. La alerta, la alarma no ha acabado, ¿no? Efectivamente, se trabajó de manera muy coordinada y yo creo que estamos haciendo un aprendizaje institucional que es muy valioso. Por supuesto, los trabajos continúan. Por ejemplo, un tema que nos hemos comprometido, sigue avanzando, es el tema de poner sirenas en las principales localidades de la costa para efectos de alertar a la población en caso de tsunami, en sistemas que son automatizados. Claro. En fin, estamos dándole un gran impulso a todo lo que es prevención de desastres. Además, otro tema que empezamos cuando estábamos en vivienda,
Tenemos ahora ya un parque de maquinarias que permite actuar de manera efectiva, por ejemplo, en descomatación de ríos, en problemas con infraestructura de saneamiento. Se ha fortalecido de manera muy notable y esto ha sido reconocido y felicitado inclusive por varias entidades multilaterales. Pero mira, alguna pregunta suelta. Siendo este un gobierno que lo que pretende ser el gobierno de la inclusión, ¿por qué han sacado un plan nacional de derechos humanos dejando de lado todo el capítulo de las personas LGTB? ¿Se olvidaron o qué pasó? No, depende cómo lo enfoquemos, porque en verdad si vemos el capítulo de lo que es grupos, digamos, estamos haciendo un tratamiento mucho más amplio, porque en verdad en este tema de la igualdad tiene, si tú quieres, si esta es una frase mala, que es la única que se me ocurre, tiene que ser igual, el tratamiento para todos, no el tratamiento selectivo para este grupo así, para este otro grupo así. Es un grupo vulnerable, entonces era un grupo en el cual se esperaba que un plan de derechos humanos incluyera una sección. Todo lo que son grupos vulnerables, en general, porque si no estaríamos en un esquema de que hay grupos más vulnerables que otros, ¿sí? Se trata de que todos llevarlos a lo mismo. Por eso reitero, el tema es un tratamiento igualitario. Es cierto que es donde hay que hacer más esfuerzos, donde hay que hacer menos esfuerzos, pero eso se aterriza en las políticas sectoriales. ¿Pero van a tener algún tipo de continuación o el plan va a quedar ahí nomás o dónde van a incluir? Es el plan lo que dan son los lineamientos, lo que son las metas a donde queremos ir, ya la implantación, las medidas efectivas y concretas respecto de cada uno, por ejemplo en el caso de grupos vulnerables, respecto de cada uno de los grupos vulnerables, pues va a aterrizar en las políticas sectoriales y en las obligaciones que tiene cada uno de los sectores. Hablando de derechos humanos, el ministro del Interior, Daniel Urresti, va a seguir siendo ministro del Interior si es que el fiscal ya finalmente lo acusa de participar en el asesinato de un periodista. En ese tema el señor presidente ha sido claro, esa es una situación, hoy está como investigado, está la presunción de inocencia. Es cierto que aún como acusado hay una presunción de inocencia, sin embargo, efectivamente la situación consideramos, y esto ya se adelantó, que no sea adecuada, este es un tema que se ha asumido de esa manera. O sea que si el fiscal ya confirmara la acusación... Si hicieran la acusación, que el día de hoy no existe la acusación... Ahí pensarían en relevar al ministro Urresti. Efectivamente. Eso ya está claro y así va a ser. Así es. Ahí, y sobre eso, para poner muy claro, el tema de derechos humanos para nosotros es muy importante. Tú lo has puesto en contexto, es un gobierno de la inclusión, y la inclusión, por supuesto, tiene y va de la mano con el tema de derechos humanos y es un tema fundamental para nosotros, más en un caso como este, en el cual está involucrado un periodista. ¿Son conscientes que el 28 de julio, apenas acabe el gobierno, 28 de julio del año 2016, a las 3 de la tarde le van a formar la mega comisión al presidente Ollanta Humala y usted como presidente con los cinco ministros y todos, y que ahí va a comenzar el baile? Bueno, somos conscientes que como funcionarios públicos somos sujetos de un escrutinio y eso está muy bien. Tenemos un escrutinio diario. De alguna manera, esta entrevista, por ejemplo, es un escrutinio para poder validar lo que se está haciendo, para poder comprometer cosas y ser pues, responsable por todo aquello con lo cual comprometemos. Por ello es que somos cuidadosos, somos respetuosos de la ley, seguimos los procedimientos, detalles que pueden no ser significativos, porque yo creo que es importante notar. Estas normas de emergencia que hemos dado para darle un impulso a la economía es el decreto de urgencia número 001, vale decir, es el 1 de julio que emitimos en el gobierno. Tratamos siempre de ser institucionales, que las normas de ese rango pasen por el Congreso, que tengan el debate, que tengan los aportes. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando de manera tal que en las eventuales investigaciones que pudieran existir, pues podamos exhibir de manera muy clara y transparente cómo es que se ha actuado, que es actuar con una conciencia de lo que es el interés público y por supuesto con el cuidado que las normas establecen. En cuanto al tema de corrupción, hoy en día como el país vive una explosión de denuncias, tenemos 3 presidentes regionales que juegan cachito a las 11 de la mañana en Ancón y podrían haber más presidentes regionales y hay como 150 alcaldes provinciales y la cosa va avanzando. ¿Hay algo más estructurado que se puede hacer para trabajar en largo plazo frente a este problema? El tema de la corrupción, el combate a la corrupción, está en manos fundamentalmente. Corrupción, estamos hablando de administración pública, de Contraloría, que se tiene que fortalecer, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hemos visto que una acción coordinada permite tener resultados como estos, que lo que hacen es revelar algo que venía efectivamente de antiguo. Para hacerlo se ha requerido un mayor trabajo en conjunto. Y es lo que estamos haciendo, hacer un trabajo en conjunto. De este trabajo en conjunto estamos identificando medidas y acciones para fortalecer esas capacidades. Eso lo estamos haciendo de manera un poquito más orgánica a nivel de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y a nivel del CONASEC, la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, donde nos reunimos con estas entidades a efectos de ir mejorando esto.
Tenemos que ser muy conscientes, sin embargo, que a la base de esto están temas como, por ejemplo, estas elecciones en las que estamos. Acá tenemos que aprovechar para hacer una invocación a los ciudadanos y, por supuesto, renovar el compromiso de que estos procesos electorales, estos procesos democráticos, efectivamente permitan colocar en los cargos de decisión a personas idóneas, a personas comprometidas. Y allí el último juez, el primero y último, es el ciudadano. Es importante promover, por ejemplo, es algo que hemos estado haciendo y nos hemos comprometido con los entes electorales a promover esto. Acá hay un poder ciudadano que tiene que ejercerse, porque ahí arranca. Porque no se trata de partir del supuesto de que vamos a tener una persona que va a actuar de manera corrupta y generar un sistema alrededor de eso, porque eso nos puede inmovilizar. Hay que estar preparado para eso. Usted hace la invocación al ciudadano, de que pensemos bien, elijamos bien. Yo podría invocarle a los políticos que por qué no son más cuidadosos de no poner truanes como candidatos. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que, lo siento, pero hay 100.000 candidatos y él no puede verificar quiénes son. Y lo que vamos a acabar teniendo es que la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, van a acabar poniendo sus candidatos y vamos a acabar teniendo una partida de ladrones al mando de gobiernos regionales, consejeros regionales, y eso pinta un país ófrico. No, sin duda. Por ello es que al esfuerzo que estamos realizando de apoyar a los entes electorales para que esas revisiones se hagan lo más exhaustivas posibles, la invocación era sumar el esfuerzo del ciudadano. Es fundamental, ciertamente están los esfuerzos de otras entidades del periodismo, y sí hacer de esto un tema central en la agenda. Debe ser un tema central en la agenda. Lamentablemente muchas veces se centran en la campaña y no en este escrutinio que creo que es fundamental. No obstante ello, por supuesto, no deja saldo las responsabilidades que tenemos en el gobierno y ten la plena seguridad que estamos trabajando en ello y la constancia de eso son precisamente estos arrestos y esta situación que es inédita. La situación de corrupción no podemos pensar o suponer que empezó el año pasado. No, claro. Hoy se está revelando precisamente porque estamos a poner los esfuerzos a la orden de esta agenda de combatir la corrupción, que además es parte central del compromiso que tiene el gobierno del presidente Humala. Premier, muchas gracias por venir esta noche aquí a Buenas Noches y suerte en lo que quedan ante el mensaje de Fita Paz, ¿no? Que empaqueten bien esto para tener un cuarto año bueno. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, esta noche en Buenas Noches.